Ah, no, sí. ¿Ya está en vivo? Ya, ahora sí, ya dice. Ya empezó. ¿Tú nos dices que era? Ya está. ¿Ya? ¿Empezamos? Como ustedes gusten. ¿Quieren esperar más quórum o ya? De una, de una. Ya está transmitiendo y todo. Le voy a cerrar para que no se meta tanto ruido y se vea bien aquí. ¿Y esa de allá Sí. es obligatorio? No precisamente podemos dejarlo así. Un poquito. Además, mi corazón dice que no va a pasar nada mal. Creo. Y si no, pues ya lo amigo. Así, corriendo. Sí. Bueno, ¿ya? Bueno, pues buenos días. Hoy estamos en uno de nuestros apoyos del área de concentración de psicología educativa y nos da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Marian García. Marian García estudió aquí la carrera de sociología, después hizo la maestría en desarrollo y planeación y desarrollo de la educación y bueno, pues él ha sido muy participativa como estudiante, en su vida de estudiante fue consejera divisional. ¿Consejera académica? No, consejera divisional, de hecho ahí ya tuvimos mayor contacto, ella y yo, y desde hace algunos años se ha venido haciendo cargo de coordinar el programa de educación para adultos aquí en la UAM. Pues ella es una persona muy interesada en la docencia y en la investigación, y pues en este proyecto tratamos de articular servicio, investigación y docencia, y pues ella ha venido pues haciéndose cargo de su operación. Ya les contará más en detalle en qué consiste y un poco de las transformaciones que ha sufrido. Y bueno, no las ha sufrido, ¿verdad? Las ha tenido, pero digamos que el programa se ha venido adaptando, adecuando al tipo de estudiante que vamos recibiendo, ¿no? Nada más diría yo que este proyecto inició en 1977, se imagínense, tres años después de la fundación de la UAM, y fue creado por un estudiante y un grupo de profesores que tuvieron la idea de que los trabajadores administrativos de esta universidad recién creada pues debieran cursar primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? En la idea de que bueno, los trabajadores de una universidad pues tendrían también que aprovechar, ¿no? Todo aquello que pudieran encontrar en la UAM, y pues así se mantuvo este programa, pero sí ha tenido sus transformaciones. Por ejemplo, actualmente ya no hay primaria ni secundaria, ya no estamos con la prepa abierta, bueno, estamos porque pues yo he estado un rato en ese proyecto también, ¿no? Es de nuestros queridos proyectos para Marian y para mí. Y actualmente, pues, a través de la coordinación de asesores y educadores que están en el programa, entre ellos está Cedric, que ahora está trabajando ahí también en el proyecto como ayudante de investigación, y pues se hace cargo también de la operación de todo esto. Ahora lo que se hace es apoyar para la certificación para bachilleres, y está también Marian y Cedric trabajando en en proporcionar asesorías a quienes desean ingresar a la UAM. Entonces, pues es un proyecto educativo que yo creo que vale la pena escuchar qué se hace. Es un proyecto de investigación también,
Ahí investigamos pues sobre juventudes, sobre el campo de la educación, sobre los vínculos que se dan al interior, ¿no?, del proyecto entre universitarios y los jóvenes que vienen de la zona cercana a la UAM. Entonces, bueno, ya no les cuento más, les dejo a Marian. Pues muchas gracias, Marian, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que estos apoyos son súper importantes porque yo soy socióloga de carrera y en sociología no hay esos apoyos, ¿no? Entonces creo que son súper importantes porque pues sí mantienen como una relación contigo y con tu proyecto y con la línea en la que vas a seguir, y que veas que la diversificación de los temas es muchísima, creo que es súper importante. Pues muchas gracias por invitarme. Yo estaba un poco nerviosa porque les iba a decir hoy, porque a mí no me gusta decir cosas que ya saben, que digan, ay, no, qué prueba, ya lo sé. Entonces estaba pensando como que decirles que no les aburriera, que no les causara así como, ay, ya me quiero ir y a qué hora acaba esta mujer, ¿no? Entonces, pues nada, titulamos al apoyo como Jóvenes de Educación Media Superior, Panorama para las Nuevas Generaciones. Abarca muchas cosas este apoyo, pero en realidad vamos a hacer como un recuento así rápido y una breve pues vista al programa de educación abierta para jóvenes y adultos, que es en el que estamos trabajando ahorita, y que le hemos dado como un montón de visión y nuevas formas, tanto de investigación como de docencia como de servicio social. Es un programa de intervención, pero bueno, ahorita les hablo de ya, más conocido como el PEAP. Ya, la que sigue, por favor. Bueno, por lo que estaba preguntando, ustedes ya vieron un trimestre completo sobre qué es el joven, entonces pues no me voy a detener mucho ahí. Lo que sabemos es que son muchas definiciones, hay muchas formas de ser joven, y que hay definiciones que solo se basan en cuestiones como biológicas o de edad, que eso pues no nos dice mucho, ¿no? Entonces nosotros creemos ahí en el programa y en general en la vida que esta definición, este concepto es súper importante irlo definiendo según la investigación y lo que te va pidiendo. Hay un montón de autores que dan algunos acercamientos y entonces retomar algunas de las cosas que nos puedan decir estos autores y construir un concepto, porque es parte de hacer una investigación siempre. Entonces, no quedarse con una sola definición, creo que es importante para decir qué es el joven, y que además tenemos que ver cuáles son las diferencias entre las generaciones, ¿no? Porque hay un choque de generaciones siempre, y siempre hemos escuchado como, es que antes era mejor, o antes era de esta forma. Y lo que hemos visto con eso es que ser joven en cada generación es distinto. Entonces no podemos decir, o no podemos quedarnos con una definición estática, que depende de un montón de contextos, un montón de factores. Por ejemplo, hay un estudio que lo retoman mucho en política, de Almond y Verba, sí, Almond y Verba. Ellos lo que hacen es un análisis de la cultura cívica. Entonces hacen varios cortes de gente que nació del 1920 a 1940, de 1940 a 1900 no sé qué, y así van haciendo. Y les preguntan varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, todo tiene que ver. Ese botón de. ¿Cuál? Sí, todos están en pero sí están ahí. Sí lo manifestaron, dijeron, no va a pasar nada. No va a pasar nada.
Es el botón de emergencia o algo así. Pero no se cayó nadie. No se cayó nadie. Bueno, entonces como les decía, estos señores hicieron un análisis de la cultura cívica, ¿no? Y entonces les preguntaban como algunas cosas como la confianza que le tienen al gobierno, la confianza que tienen en instituciones. Y entonces se daban cuenta que con el contexto histórico, con el contexto político que había en ese entonces, por ejemplo, las generaciones que estaban bueno, el corte que hizo de 1940 más o menos, ellos tenían más confianza en las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque venían del cardenismo, porque venían de una cosa más abierta, como del gobierno, respondiéndoles a cosas y cosas así, ¿no? Y que la gente que tenía el corte como en los 70, 77 más o menos, ellos ya no confiaban tanto en las instituciones. ¿Por qué? Porque pues ellos habían vivido el inicio del neoliberalismo y entonces pensaban en cosas como más privadas, cosas más como relacionadas al individuo, cosas que pues como los principios del neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues nada, incluso había preguntas como de migración, o sea, como tú vives en el mismo lugar donde naciste, y mucha gente pues decía que sí, en las primeras cortes que hacía, otra gente ya no, y entonces se ve también el desplazamiento, ¿no?, que hay de las personas. No es lo mismo un joven que es joven en 1940 a uno que es en los 90, a uno que es en el 2010. Y esa es la cosa que tendríamos que estarnos preguntando. ¿Cómo hacer que siga evolucionando el concepto, que siga transformándose? Incluso la idea de lo privado, lo individual, son ideas que son distintas para cada uno de los jóvenes que estamos viendo y cada una de las generaciones. Entonces, pues nada, como influye el modelo político, social, económico, en nosotros como parte de la sociedad, en cómo somos jóvenes y cómo somos adultos también, cómo somos niños, también influye en nuestro sistema educativo. Entonces, hay un señor que se llama Agustín Villarrazo, que hace tres cortes importantes. Uno de 1921 a 1940, en donde dice que nuestro proceso educativo, nuestro sistema educativo tuvo una reforma que le llama rural o postrevolucionaria. En ese momento, toda la educación se giraba a que tuviéramos un sentido de nación. ¿Por qué? Porque veníamos de la revolución, porque venía una cosa violenta y así, entonces para que pudiéramos tener un sentido de nacionalidad, pues nada, la educación. Entonces en ese momento, ese corte lo llama el momento postrevolucionario en la educación. De 1940 a 1976 dice que hay un corte urbano capitalista, una reforma educativa que construye más hacia lo urbano y hacia lo capitalista. Como verán, es marxista, es un normalista también, y entonces él lo que dice es que se va más hacia la industria, hacia la fábrica, hacia el proceso de producción, y se entiende que esta reforma educativa conforma sujetos que son más hacia la industria, ¿no?, que tienen más que ver con la industria. Esto de los uniformes, de cortarte el cabello, de llegar temprano, de un reloj que te esté marcando las cosas, viene de esa reforma, ¿no? Y bueno, de 1976 al 2007, que es la globalización. Él lo llama globalización, esa reforma, y pues nada, tiene que ver con abrir el mundo, la era digital, el internet, todas esas cosas. Yo tengo como teoría que en 1976, más o menos 74, en los 70 del siglo pasado, se construyó el mundo que vivimos ahorita. ¿Por qué? Porque en el 68, un movimiento muy grande, todo, como que fue una coyuntura que marca cómo es que se va a desarrollar el mundo después. Y que hasta los 70, bueno, después del 68, en los 70, toda esa década se fue construyendo y agarrando las demandas que tenía el movimiento para construir un mundo nuevo, ¿no?
Entonces, incluso pues se construye la UAM, se construyen otras visiones, otras formas de entender el mundo, y bueno, eso solo es mi teoría loca. Y después del 2000, bueno, ya con este gobierno tenemos a la nueva escuela mexicana. Que la nueva escuela mexicana, si lo leen, es un poco como más colectivo, como más modular, como más cosas así. De hecho, aquí hay un equipo que está hablando de la nueva que escuela está mexicana. investigando. Sí, la nueva escuela mexicana ya tiene otra visión, ¿no? Ya no es la tradicional, sino es otra visión, que es rescatada de un montón de teorías, que por cierto toman auge o hay un auge grandísimo en los 70, ¿no? De esas nuevas teorías. Por eso nace la UAM como constructivista, ¿no? Y que luego retomamos. Por eso les digo que en los 70 se creó el mundo que vivimos. Habrá que ver, ¿no? Entonces, bueno, este análisis, estos cortes se pueden ver como en el documento o en los estudios que hacen Agno y el otro señor, que retoman, les digo, mucho los de política, y en política los están haciendo más amplios, ¿no? Pero para cultura cívica. Hacerlo desde la educación creo que es algo importante, saber cómo nos ha afectado, cómo nos ha cambiado, qué consecuencias, qué causas han tenido esos modelos educativos. Creo que sería un trabajo grandísimo y un trabajo muy bueno que podríamos hacer como en la universidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí estamos con el modelo educativo. Lo que les digo, no es lo mismo tener una educación en lo tradicional que en las escuelas activas. Por ejemplo, en las escuelas activas priorizan la identidad individual y colectiva, se trabaja en equipo, hay un pensamiento crítico, se puede leer, se puede... las cosas no son de aprenderse, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en décimo, en sociología, llevamos educación, sociología de la educación y cultura. Hicimos un trabajo sobre la lectura en los jóvenes y elegimos a los jóvenes de secundaria, de tercero de secundaria. Hicimos un marco comparativo y en ese marco comparativo teníamos a jóvenes que son de la Escuela Madrid, sí conocen la Escuela Madrid. Fuimos a la Escuela Madrid, una escuela activa, una escuela donde incluso no van con uniforme, pueden ir con el cabello largo, cosas así. Y a una secundaria técnica, número no me acuerdo cuál, que estaba por Tlalpan. Fue súper difícil. Primero, como investigadores, fue súper difícil entrar a esa secundaria. En el Madrid nos dijeron, claro que sí, pásenle, véanlos. Y convivan con ellos. Y entonces pues, ya no nos hablaban los chicos y ya estaban ahí platicando con nosotros y todo. Y de qué va a ser y qué nos van a decir y cosas así. Llevamos una lectura de Hermann Hesse, en Globo Estepario, algo pequeñito, muy cortito, y les hacíamos preguntas, unas cerradas y otras abiertas. En las cerradas, los alumnos de la secundaria, bueno, en la secundaria no nos dejaban entrar. Así nos dijeron cómo teníamos que ir vestidos, que no teníamos que llevar encendedores ni tijeras, cosas así como, o sea, como entrar a una cárcel casi, y nos dieron a un grupo, bueno, en el Madrid eran como 15, 18 personas en el salón, y en la secundaria eran como 62 en todo eso. Es un salón súper chiquito, no cabíamos. O sea, era un contraste muy grande, ¿no? Y en las preguntas cerradas les fue muy bien relativamente a los de escuela pública, y en el Madrid les fue muy bien con las preguntas abiertas. Nos hicieron ensayos, o sea, nos entregaron dibujos, nos hicieron un montón de cosas. Y lo que nos llamó muchísimo la atención, bueno, nos llamó la atención muchísimo todo, pero entre ello era que en la escuela pública nos contestaban las preguntas abiertas como con cuestiones de como de ánimo, no sé cómo decirlo, como, si te esfuerzas, ¿qué dice la lectura? Si te esfuerzas, lo vas a hacer bien, y es como, eso no dice la lectura, ¿no? O si le echo ganas en la vida, voy a lograr mis objetivos. Como que ya tenían respuestas construidas en su cabeza
que daban ahí y que decían, esta es la respuesta correcta, ¿no? Y como que esperaban que nosotros dijéramos, perfecto, esa es la respuesta correcta, que si lo haces bien te va a ir bien, ¿no? Y pues nada, ya luego presentamos nuestro trabajo y todo, y fue muy bien, pero nos quedó esa idea, ¿no? De cómo son los modelos educativos o qué son esos modelos educativos que te están determinando a contestar bien tales cosas y a contestar mal otras cosas. Bueno, bien y mal está difícil, pero bueno. Las escuelas, pero también las escuelas tradicionales tienen cosas buenas, ¿no? Tampoco hay que decir que las escuelas tradicionales son lo peor, aunque un poco sí. En las escuelas tradicionales el fomento a la memoria es súper importante, ¿no? Antes te hacían aprender en la primaria, en la secundaria, te hacían aprenderte las cosas y eso fomenta tu memoria, que ahora casi ya no se usa porque tenemos el celular y en el celular pues tenemos todo guardado, no es necesario aprenderte las cosas. La tradicional eso hace, el manejo de grupos grandes, lo que les digo, o sea, yo no entiendo cómo una profesora de matemáticas podía dar clases a 60 morros de 13, 14 años en un salón en donde todos son iguales porque tienen un uniforme y les quitas la individualidad y ni siquiera se han de aprender los nombres, nada, ¿no? O sea, no hay... Pero ellas saben cómo hacerlo y cómo se les pongan atención, al menos un poco, ¿no? Al menos los de las primeras filas, ¿no? Y sobre todo el esfuerzo personal, ¿no? Como si te esfuerzas vas a salir de este atolladero en el que vives, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas más importantes, como que se retoma de la escuela tradicional. Ahora, pues nada, ¿qué modelos educativos vienen con los bachilleratos? Pues nada, tenemos el bachillerato general, que es como la nueva iniciativa que tiene el gobierno, y en ese bachillerato general no se prioriza entrar a la universidad ni como la formación al trabajo, se priorizan las dos, se supone. Cuando, según yo, se priorizan dos cosas, pues no se prioriza ninguna, ¿no? Pero lo que dice el bachillerato general es eso, que les va a dar la oportunidad a los estudiantes de elegir. Si me quiero ir a la universidad, tengo las bases para la universidad. Si me quiero ir a trabajar después del bachillerato, pues puedo ir. Y la apertura a todos lados y así, pues es otra discusión. Es complicado, ¿no? Porque hablar de exámenes, que ahorita lo veremos, ¿no? ¿Qué es un examen de admisión, no? Además de un filtro. Refleja qué sabemos, quiénes somos, qué pensamos. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Y la cosa es que se han hecho a partir de las iniciativas del gobierno las relaciones con colegio de bachilleres, por ejemplo nosotros, y la necesidad de las escuelas de educación media superior de ir a las universidades y decirles como, oye, ayúdame en tal cosa, ¿no? Eso es más o menos los proyectos que tiene la nueva, esta gestión en cuestiones educativas, en educación media superior, y a nosotros pues, nos tocó ser como padrinos, madrinas del colegio de bachilleres. El problema es que el colegio de bachilleres tiene un modelo distinto al que tiene la UAM, al menos en Xochimilco. También en las otras es distinto, ¿no? Que tengamos UEAs, que tengamos módulos, ellos como que no lo entienden muy bien y entonces hay un choque entre modelos educativos y eso conflictúa un montón a los estudiantes, ¿no? Porque es como, bueno, o sea, aquí llego con un montón de gente que ni es de mi carrera, me ponen a hacer una investigación, tengo 3 horas de clase cuando tenía 7 horas y 7 materias, y aquí me dicen que no le diga materia porque es un seminario y es un módulo, o sea, ¿qué está pasando, no? Hay un choque total, y luego me ponen a trabajar en equipo y yo odio a la gente, no quiero hablarle, entonces, complicado, ¿no? Los modelos educativos son pues distintos y eso hace que las alianzas, que los vínculos sean complicados. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es lo que hemos visto como dentro del programa y con las relaciones que hemos tenido con colegio de bachilleres y así. Y como apenas pues, estoy haciendo una columna y me enteré que hay una generación en Japón
que se llama Yutori, generación Yutori, y esa generación es de más o menos la cuenta desde 1987 al 2004, y en esa generación los japoneses se dieron cuenta que los niños estaban súper estresados y muchos de ellos se suicidaban. Entonces, lo que hicieron fue cambiar su modelo educativo a un modelo Yutori. El modelo Yutori es un poco un sistema modular. Trabajan en equipo, priorizan la colectividad, no sé, todo eso lo hicieron con la intención de reducir el estrés en los niños. Toda esa generación pues empezó a crecer y ahora son adultos que se supone tendrían que tener en sus manos los procesos productivos, los procesos sociales en Japón, pero quien haya recibido, ahora lo que está pasando es que quien haya recibido la educación Yutori es excluido. ¿Por qué? Porque los mismos japoneses dicen que son frágiles, que ven por la colectividad, que no ven por la producción, por la producción individual, por el esfuerzo individual. Entonces hay un choque porque son los jóvenes, que ellos no tienen culpa de nada, sino que su modelo educativo los hizo que no se estresaran y les dio como, los hizo más humanos, menos máquinas, y ahora no tienen trabajo. Y cuando hay muchos aspirantes en una empresa grande en Japón, ven quiénes son Yutori y los desechan, ¿no? Para que ya sea más fácil y elegir. Ese es un problema grandísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pidieron tener ese modelo educativo. A diferencia de nosotros que sí elegimos venir a la Xochimilco, por ejemplo, si ya no sabemos nuestro modelo, sistema modular, pues ya es otra cosa, pero ellos no eligieron tomarla y ahora no pueden ser parte de la sociedad que está, de la sociedad japonesa actual, por así decirlo. Incluso les dicen como la generación perdida, ¿no? Así como, ay, pues ya, los débiles, los de cristal. Pero bueno. Esos son los problemas que había, ¿no? Con los modelos educativos. No solo son como un modelo bonito y ya está, pero bueno, hay varios problemas. ¿La que sigue, por favor? Otra de las preguntas que nos hicimos fue eso, ¿certificación para qué? Como bien decía la profa, Alicia, la certificación, el PEAPA nace ayudando, apoyando a los trabajadores y trabajadoras del agua para certificarse. Certificar que es la primaria, la secundaria, la prepa. Pero luego nos preguntamos para qué esa certificación, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para escalafonar laboralmente? Bueno, después se abrió PEAPA a toda la comunidad, no solo del agua, sino que también como los vecinos, la gente que quisiera venir. Entonces muchos venían porque querían un ascenso laboral, querían un ascenso social incluso, o sea, decir, bueno, pues si no tengo ni la primaria, no voy a trabajar, ¿a dónde voy a ir? Tengo que... Y entonces muchos se seguían desde la primaria, la secundaria, la prepa. E incluso muchos entraban a la universidad. Entonces, pues nada, se les daba como el acompañamiento. PEAPA siempre ha sido un programa que acompaña a las personas, a los usuarios que vienen a usarlo, y además construye como una comunidad, o se hacen estudios sobre cómo es que esta certificación sirve como un pretexto para construir una comunidad. Y esa comunidad apoya a las personas que están dentro de la comunidad. Y se construyen sujetos éticos, se construyen gente que quiere venir a la escuela, aunque tuviera una ruptura con el sistema educativo tradicional, con el sistema educativo formal. La ruptura eran grandes, pero el PEAPA logra que vengan otra vez y usa la certificación como un pretexto para eso, ¿no? Creo que hay como muchas preguntas ahí, todavía como muy sueltas y muchos temas de investigación que podrían tratarse desde ahí. ¿Para qué certificamos cosas, no? ¿De qué nos sirve eso? ¿Nos da un trabajo en
realidad, o sea, tenemos una cosa laboral a partir de esas certificaciones, no sé, varias cosas. Y bueno, la transición entre niveles educativos también es un tema grandísimo. Yo le digo el paso de la muerte, porque que pasen de la prepa, del bachillerato a la universidad, ahí se queda un montón de gente. Pero en la mañana estaba escuchando las noticias y yo lo estoy hablando desde mi privilegio de citadina y llegan a la prepa, pero en realidad no, en realidad del paso de la secundaria a la prepa, ahí se quedan muchísima más gente. Entonces, esa transición también es importante estudiarla. Como una institución, confíen o no en ella, sí hay una relación que les permite que se sientan apoyadas para que puedan seguir al siguiente modelo, al siguiente sistema educativo, al siguiente nivel educativo. Entonces, ahí también hay como muchos temas que podrían estar, o que están en el tintero. Y bueno, el servicio social. Lo que nosotros tenemos, o lo que a mí me gusta muchísimo del CAPA, es que tenemos a gente que está como o regresando o queriendo reconciliarse con el sistema educativo formal, y a gente que va terminando, ¿no?, con el servicio social. Todos nuestros servicios sociales son asesores. Entonces, ese servicio social, ¿para qué funciona, no? ¿Para qué sirve? ¿Te acerca al mercado laboral o no? ¿De qué forma te acerca? ¿Ayuda a la sociedad en realidad? O sea, ¿para qué es el servicio social? Y dentro del PEAPA, el servicio social es una cosa pues que te acerca a la docencia y que además te acerca a pensar a los estudiantes, a la gente que les estás dando clase, a otros jóvenes. Entonces, varios artículos, varias investigaciones que se han hecho en el PEAPA son sobre esta relación, ¿no? ¿Cómo le doy clases al otro, siendo joven yo y siendo joven él también? ¿Cómo se dan las relaciones de poder? ¿Cómo es que se construyen las nuevas formas, las nuevas dinámicas en un aula de clases? ¿Qué están pensando los de servicio social? ¿Cuáles son las cosas que hay por ahí? Y bueno, ahora sí. Bueno, Alicia ya les contó un poquito de qué es el PEAPA. Nacimos en el 77, 1977. Este año cumple 49 años. Ya es un señor, el PEAPA. Y es una iniciativa estudiantil, eso es como una cosa súper bonita, porque pues sale un estudiante a decir, oigan, iniciamos el PEAPA, y otros profes dijeron, bueno, va. Entonces, pues nada, empieza como ya les contamos un poquito, la certificación de niveles educativos, el apoyo, y ha cambiado muchísimas veces. Incluso hay personas que trabajan aquí, Vero Alvarado, Leonel, o sea, gente que se quedó en la universidad, que estuvo en el PEAPA, y lo recuerdan con mucho cariño y amor, así como no, y luego cuentan como los años mozos del PEAPA, y como no, es que venían 500 personas y nos juntábamos en el Zapata y estábamos platicando y así, y yo como, oh, qué bonito, y tenían playeras y todo, porque siempre fue un programa que, además de ser de docencia e investigación, tenía una incidencia en la sociedad. Venía gente de otros lugares a tomar clases, venían los trabajadores, trabajadoras, se amplió a ser para jóvenes, porque primero solo era para adultos, y pues muchas cosas, ¿no? Se intentó como construir una comunidad, y que se logró muchas veces, y obviamente pues después hay mejores momentos que en otros. Y por ejemplo, un corte que también hay muy importante es la pandemia. La pandemia hizo que se volviera virtual, y entonces cambiaron el ejemplo. Entonces, bueno, ha habido muchas transformaciones. Se ha tenido relación con el IMBA, que el PEAPA nace antes que el IMBA nace en el 82, y el PEAPA nace antes, con colegio de bachilleres, en esto del examen de hacer colbas, pero también con otras alianzas, con la escuela abierta también hemos tenido alianzas, y ahora lo que hacemos es
con el examen de admisión al aula. Entonces damos asesorías para los tres exámenes que ofrece la UNAM. Eso es lo que ¿Son tres? Sí, la de biológicas, el de SIAR y el de sociales. Sí, yo pensé en las como en los Sí, porque también, o sea, hay como A, B y C y D, pero pues cada uno tiene el suyo, ¿no? Cada división. La que sigue, porfa. Y bueno, este es un comercial. Trabajos terminales, se pueden, o sea, hay muchísimos trabajos terminales que se han hecho sobre el PEAPA, porque como ven, hay un montón de temas que se pueden tratar, y además la gente que viene al PEAPA siempre está abierta como a escuchar, a hablar y a decir como muchas cosas, ¿no? Entonces, eso está súper, o sea, es como puede dar diagnósticos, pero también puede dar un montón de cosas que pensar, ¿no? Sobre la educación formal, los jóvenes enseñando a adultos, jóvenes enseñando jóvenes, las relaciones de poder, la construcción de comunidad, todo eso dentro del ámbito educativo, ¿no? Y bueno, está lleno de experiencias diversas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho contar porque el encargado anterior del PEAPA le llegó un chico que era de Michoacán, pero de una comunidad indígena. Entonces él no sabía hablar, no sabía leer ni escribir en español. Entonces, entre sus compañeros del PEAPA pues todos le ayudaron a aprender a escribir en español. Entonces son como cositas como que te dan mucha alegría y dices como, oh, qué bien. Luego vino la pandemia y se fue, pero al menos aprendió a leer y a escribir en español, ¿no? Y incluso, o sea, ha habido como chicas embarazadas que vienen y que dicen como, no, pues es que va a venir mi hijo y yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ayúdenme a terminar la prepa o lo que sea, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias en el PEAPA que pueden ser así. Y apenas hace el trimestre pasado le ayudamos igual a una trabajadora a terminar la primaria, igual enseñarle a escribir y ¿Trabajadora de aquí? Sí, trabajadora de aquí. Y ya pudo ascender, ya es de vigilancia. Entonces, pues eso. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es el PEAPA ahora? Pues nada, ya les había contado que ahora ayudamos con asesorías para que entren a la UAM y entonces, obviamente, pues yo estoy enamorada del sistema modular, entonces intentamos que se construyera como un tipo de sistema modular dentro del curso, que tuviera relación con el sistema modular. ¿Por qué? Porque así también les ayuda a ellos, ¿no? Para conocer el sistema modular y que no digan como, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, cada curso cuenta con un tronco común, que es razonamiento verbal y matemáticas. Todos los exámenes llevan razonamiento verbal y matemáticas. Entonces, tienen un tronco común, están una semana dentro de ese tronco, conocen a todos los de las otras carreras, se hacen amigos, no sé qué, y aprenden matemáticas y razonamiento verbal. Y después pasan al tronco divisional, que depende de sus carreras, ¿no? Ya llevan historia, literatura, filosofía, los de sociales, llevan biología, química, los de biológicas, física, dibujo, historia del arte, lo que sea. Las y los asesores son de servicio social, gente que esté interesada en el programa puede dar asesorías dependiendo de las clases que tenemos, gente como de biológicas, quiere dar química, biología, física. Decía también tenemos gente que da historia del arte, Gera incluso nos ha ayudado a dar historia del arte, porque también tenemos un voluntariado. Y el voluntariado es lo más top de todos porque son los que nunca faltan y los que siempre están. Y ahí están muy contentos. Y ahora pues la retribución social, que es una cosa que les piden en el posgrado para liberar tu título. Los horarios son presenciales de 3 a 6, porque en la tarde es más fácil conseguir salones.
Entonces, como es presencial en la UAM, viven también la experiencia, ¿no? De estar en la UAM, de ser preuniversitarios, y eso les parece muy agradable y muy chido para ellos. La duración son de 6 a 8 semanas, 6 semanas son como para todo el temario y 2 para el repaso. Como ven es muy poquito, pero pues es el tiempo que tenemos, ¿no? Muchas dificultades han pasado, claro que sí, pero bueno, la que sigue, por favor. Aquí están las problemáticas. La virtualidad. La virtualidad es un problema siempre. Empezamos haciendo el curso en presencial y en virtual, y en el virtual no iba nadie tenía atención, nadie sabía nada, y entonces creo que 2 personas del virtual se quedaron, ¿no? En la UAM. Entonces decidimos quitar el virtual. Para el curso la virtualidad no funciona. Por el examen ahora es en virtual, seguro ustedes hicieron el examen en virtual. Antes podías como regresar a las preguntas, era un papel, entonces volvías a las que no te sabías, tenías más tiempo, eran 3 horas, no tenías todo el ruido que está de los otros Zoom que están abiertos, y entonces es súper complicado presentar ahora un examen en virtual para que además define tu futuro, o sea, define un futuro que inmediato. Esas han sido como los problemas de la virtualidad y la pandemia. Yo no sé a ustedes qué les tocó, en qué nivel educativo les tocó la pandemia, pero ahora los chicos y las chicas que entran a la UAM, me parece que la pandemia está en la secundaria, ¿no? ¿Dónde les pasó? En la secundaria. ¿En la prepa? Sí, entonces han de ser como... Ajá, en la secundaria o en la primaria. Entonces, muchos de ellos no entienden, no logran comprender lo que los profes les quieren decir, porque no están acostumbrados al lenguaje académico, por decirlo de alguna forma, el lenguaje de un profesor. Cuando llegamos, pues hacemos como todo un performance y buenas tardes, chicos, no sé qué. Ese lenguaje no lo entienden ellos. Y se les complica, no es que no entiendan lo que les está diciendo el profe. Entonces es súper complicado, y las condiciones en las que veremos llegar más generaciones que vienen de la pandemia nos dirá qué pasó, ¿no? En esos 2 años que estuvimos un montón de tiempo. Entonces, pues nada, eso con la virtualidad. La virtualidad es lo peor, la odio, perdón por lo de Facebook, pero... las inscripciones, la permanencia y el seguimiento. Las inscripciones hemos tenido problemas porque llega un montón de gente y se inscribe, sí, yo quiero el curso, y luego ya no viene nadie, ¿no? Y entonces tenemos que abrir la convocatoria más tiempo, o cosas así. Las inscripciones casi siempre son, abrimos la convocatoria en Facebook o en Instagram, pegamos carteles, y ya vienen y se inscriben, tienen que llenar un formulario, Google Forms, que tiene como 4 cosas. Una que es socioeconómica, otra que es académica, tiene como algunas preguntas que vienen en el examen, la otra que es como intereses hacia el futuro, cosas así, y la relación que tiene con la UAM. O sea, como por qué quieren estudiar eso, si conocen el sistema modular, cosas así. Y la permanencia, lo mismo. Vienen 2 semanas y luego dicen, no, ya no puedo venir, y se van. Eso también pasa, ¿no? En el PEAP. Y el seguimiento. Tenemos algunos alumnos que se quedan para siempre. Incluso hay, de la primera generación del curso, hay un chico que ahora está dando clases en el PEAP, como voluntario. Él se quedó gracias al PEAPA, y a su esfuerzo obviamente, y luego ahora ya es asesor. Entonces, hay un alumno del PEAPA. Sí, ya es alumno del PEAPA. Va en breve. Entonces, se le da, o sea, como que se apropian del PEAPA, no solo como un programa institucional, sino como que hay una apropiación, es nuestro PEAPA, ¿no? Entonces hay que darle vida, hay que darle sentido, y el sentido se le da pues ayudando a otros que vienen. Entonces eso está súper bonito, y esperamos que en este tiempo, ahora con la ayuda de Cedric
mucho más, darle seguimiento a más gente, ¿no? Que lo vean, que se lo apropien. Los exámenes de admisión, ¿qué vigencia tienen? O sea, son exámenes que se hicieron hace 1000 años, igual que las guías. Entonces, ¿qué vigencia tiene eso? Y si en realidad eso es un reflejo de lo aprendido. O sea, aprendimos eso en el bachillerato. ¿Nos sirvió de algo eso? ¿Nos sirve de algo lo que nos preguntan en el examen? Todas esas preguntas son como, pues tal vez no, o tal vez sí, pero pues estudia porque tienes que entrar en la UAM. Entonces hay un montón de cosas que pensar sobre el examen de admisión. Y bueno, la vinculación del pase UAM, que ya les decía más o menos, como la vinculación que ahora tenemos con Colegio de Bachilleres, estamos dentro como del acuerdo, y la vinculación con otras escuelas de medio superior, nos han buscado distintos CETIs que nos piden como el apoyo, no solo de seguimiento para que vengan a la UAM, para que entren a la UAM, sino también como un sentimiento psicoemocional. Tienen muchos problemas de decepción por esas cuestiones, ¿no? Por ansiedad, por depresión, por drogadicción, por esas cosas nos han pedido como apoyo ahí. Pero bueno, ahí está más complicada la cosa. La que sigue, por favor. Algunos datos así rapidito. Lo que les preguntamos, motivos o aspiraciones universitarias. Muchos nos dicen que quieren tener un buen trabajo, que quieren tener una mejor vida, pero hay algunos que nos dicen que quieren cambiar el mundo. Y eso es muy bonito. Pensé que ya no había eso. Y ahí hemos encontrado que hay gente que quiere entrar a la universidad para cambiar. Aspiraciones hacia el futuro. Les preguntamos cómo se ven dentro de 5 y 10 años, terminando la carrera, entrando a un posgrado, plan, ¿no? O sea, como muy dedicado hacia las cuestiones educativas, pero también otros nos dicen como pues viajando, teniendo una familia, cosas como que todo el mundo quiere, pero que ven en la universidad la posibilidad de conseguirlas. Las socioeconómicas y culturales, pues nada, les preguntamos un poquito sobre cuál es su película favorita, si han ido al museo, cuántos libros tienen, cosas así. Y en socioeconómico es muy importante para nosotros porque le da fundamento al curso, porque los cursos en escuelitas privadas cuestan muchísimo dinero. Entonces el nuestro es gratuito y eso ayuda a la gente que no tiene el recurso para pagar 15,000 pesos por un curso a que reciba un curso por gente que ya tomó el mismo examen, ¿no? O sea, que sabe cómo son las dinámicas en la preparación académica, pues nada, preguntamos más o menos como hasta dónde les gustaría llegar, hasta dónde llegaron sus papás dentro de las preparaciones académicas, y entonces ahí hacemos correlaciones, ¿no? Y algo que me gustaría señalar es que para muchas personas, sobre todo la gente que está con la vinculación de CETIS y de Colbach, somos la segunda opción. Casi siempre la UAM es la segunda opción, porque siempre las primeras son la UNAM y el Poli, ¿no? Pero desde antes, desde la prepa, muchos querían entrar a prepas de la UNAM o a las Bocas. Y entonces no entran y se quedan en un bacho, entonces te quedas en tu segunda opción. Y después del bacho vas a la UAM, pues entonces también es tu segunda opción. Entonces siempre hay como un estigma de que es la segunda opción, somos la segunda opción. Y entonces no somos lo suficiente para la primera. Eso ha sido una cosa complicadísima de quitar ese estigma, sobre todo para la UAM, pero de quitarla en las cabezas de los chicos como de, pues no soy suficiente, ¿no? Para llegar a la primera. Entonces, y además como cuando te pregunta tu familia, en la UAM, así como, ¿eso es privado o público? ¿De dónde está? Y estudias sociología y eso qué es, pero bueno, ese estigma está ahí y pensarlo como segunda opción es algo muy fuerte, ¿no? De ahí pensar. Y la sigue, por favor. Bueno, ahí les puse muchas cartitas que nos dieron nuestros alumnitos, son del primer curso, muchos agradecen a sus profes como por el curso, pero también por el apoyo, ¿no? Como yo me sentía
eso, que no soy suficiente, que no me iba a quedar, que no sé qué, y entonces me quedé y está súper cool. Incluso se dan cuenta que la educación no es violenta, pues, ¿no? Que no es agresiva, que no es invasiva, que no es, no te aprendiste, entonces salte, o sea, se dan cuenta que hay otra forma de aprendizaje y eso es súper importante para el PEAPA, porque comienza para reconstruir los lazos con la educación formal, entonces mantenemos esa idea, ¿no? Que la educación formal tiene que ser amena y amable. Y pues nada, nos quieren mucho. Y la que sigue, porfa. Bueno, tenemos varias experiencias. Fuimos a ver a los ajolotes al Cibar. Les gustó muchísimo y eran los que más hacían preguntas porque yo llevé a mi grupo del TID y mi grupo del TID estaba, ya que hueva, de mucho calor. Y los de Pablo estaban como, pero y luego, y las mariposas qué, y las plantas, y yo había tomado este té, pero no sabía para qué era. Felices, felices en el Cibar. Y, ajá, y mis alumnos como, qué hueva. Y fuimos a la biblioteca para que supieran cómo buscar en una biblioteca. Muchos de ellos no sabían o nunca habían ido a la biblioteca, entonces fuimos y ya se sentaron ahí a buscar lo que quisieran y les enseñamos cómo era la clasificación, cómo buscar en un índice y ver si te sirve el libro o te gusta. Y pues este es el primer curso. Antes está Félix, nuestro voluntario máximo. Nuestro primer modo de curso. Y creo que ya. La que sigue, por favor. Bueno. El último comercial. Estamos en la planta baja del edificio L, junto a Dramas. Ahí está nuestro correo, no se ve muy bien, pero se ve súper bien con las entonces, pues si gustan más información, lo que sea, pues ahí estamos. Siempre se necesitan manos en el papá y siempre son bien recibidas. El apoyo y la alegría. Y antes de que acabe, no sé qué hora es. 12:10. Yo les traía una actividad. Les quería preguntar 3 cositas para obviamente analizarlos. Mi computadora. Me gustaría terminar, o sea, con una actividad en donde me contesten 3 preguntas en una hojita. ¿Se podrá o no? ¿Sí? Bueno, las 3 preguntas son: yo también sé. ¿También? ¿Listas? ¿Listas? Sí, como tengo licenciatura en el CHIS, me gusta mucho hacer actividades. La primera, ¿qué querían de la vida cuando iban en la prepa? La UAM fue su primera opción, y si no, pues ¿cuál? La UAM es igual. Y una cosa que les guste mucho de la UAM. Que les guste mucho de la UAM. La UAM es Xochimilco, obvio, es la muy cool. Pero sí sean reales, ¿eh? No se vale el chisme.
que 2025 no me había dado cuenta. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Está muy difícil. Solo acuérdense. ¿Han leído los que leer o nadie? O los leo yo en mi cubito de la respuesta. Y luego los quemo. Vale, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escuchar el Gaba también. Y pues que tengamos una buena semana. ¿Alguien lo quiere leer? Ay, sería buen cierre, ¿no? Sí. Que alguien lo leyera. Todos modos yo los voy a leer, pero su secreto está salvo. Ahí va. Ya estuvo. ¿Qué quería de la vida cuando yo quería seguir estudiando y sí quería entrar a psicología en la UAM, no sabía si vamos a pagar para y también quería que mi vida no cambiara, o sea, quería seguir viendo todos mis amigos de la prepa, quería estar con mi familia casi todo el día, o sea, sí quería estar en la universidad y vivir nuevas cosas, pero como que esa parte no cambiara, pero pues inevitablemente. Y la UAM fue mi primera opción, sí, no sabía si vamos a Chile cómo vamos a pagar, al final me decidí vamos a Chile. Y justo me quedé en mi primera vuelta, pero metí el periodo de otoño para darme 3 meses de vacaciones. Y una cosa que me gusta mucho de la UAM, primero puse que mis amigos, la única que y me gustan mucho los jardines, me gusta que hay muchos auditorios, la biblioteca y también que regalan libros en la mitad. ¿Hiciste el examen en línea? Sí, Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? bien. Bueno, es que ya fui a tenis con mi mamá y le decía, mamá, y mi mamá, y todavía me subió, yo estaba en mi examen y me subió de comer. Y yo, bueno, sí, me puse muy nerviosa, porque sí me subió, pero ¿Lo hubieras preferido presencial? ¿No? es que me pongo muy nerviosa cuando hay mucha gente. Entonces, así es.
sí, muy manual. Y yo creo que los jóvenes hoy en día, a los que les tocó pandemia, y sí les cuesta muchísimo más trabajo, que yo creo que entonces tiene que ver mucho también Pero fue un pandémico. sí, yo creo que, bueno, en lo personal a mí tampoco se me disfrutó el examen de línea, yo fue hasta los temas, y no estaba tan nerviosa como cuando lo presentaron de la UNAM, para mí fue más, me dio más ansiedad. Nada más una preguntita, cuando decías con la primera pregunta, que decías que no te querías separar de tus amigos y la familia, o sea, sí significaba cambiar totalmente el entorno, ¿no? Sí, pues, soy, bueno, estudié la prepa de Texuco, entonces, pueblitos al final. Y al final nos peleamos, ¿no? Para despedirse bien, hay que pelear. Para romper el vínculo. Sí. Y pues con mi familia, pues es que somos muy unidos, bueno, entonces, pero pues mi otro hermano también está en la universidad, entonces también no lo veía y ya, pero ya no sé. ¿El trayecto es de allá para acá o vives por aquí? No, de allá. Y eso no resulta O sea, ellas me mandan mensajes de, ¿y tú cómo vas? Y yo apenas en mi primer camión ya me voy. Pero pues ya me acostumbré, o sea, ya no vale la pena. 4 años. Hola. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí. ¿Qué quería de la vida cuando iba en la prepa? Pues considero que principalmente yo siempre me considero una chica muy centrada, desde que iba a la secundaria yo siempre me hacía siempre era una que se estudió y estudiando. También por ese discurso de mi familia, ¿no? Porque ninguna de mi familia es estudiado y yo iba a ser como que la primera, si lograba entrar a la universidad, iba a ser como que la primera de la familia que lograba entrar a la universidad y lograba terminar, ¿no? Yo lo veía muy lejos, imposible, pero al final estamos. Y pues nada, yo en mi prepa siempre fue como de entrar a la universidad, sin saber qué iba a hacer de mi vida si no lograba entrar a la universidad. Y justo como este discurso familiar también, si no te quedas porque no sabes, si no te ganas, o si no te quedas tu primer año, ¿no? Porque yo sentía que si no me quedaba, ya había acabado mi carrera. Para mí era muy importante haber quedado en el primer año, porque yo entraba a esta etapa de pre-universidad, porque si me deja pasar un año ya no me iban a dar estudios. Pues en ese momento es lo único que pensaba. La UAM fue mi primera opción, ¿no? Porque mi primera opción fue el UPN, quería estudiar pedagogía. También quería psicología, pero principalmente era la de pedagogía, porque siempre me interesaba mucho estudiar temas sobre la educación. ¿Y qué me gusta de la UAM? Pues las áreas verdes, y me gusta mucho la comunidad que se forma aquí. Y algo que me gusta mucho son las actividades culturales, siempre se han promovido muchas cosas, y todas las actividades que nos brinda la universidad, el espacio, la casa, el lugar que nos forma mucho. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna pregunta para mí? No me Se me olvidó. ¿Qué pensabas cuando estabas Me quedé igual que tú. Era en la universidad. ¿Alguna pregunta para Mariana? No les aburrí mucho. ¿No? Qué bueno. Ay, chicas, se me perdieron. Otro día llegan más. Muy bien, pues muchas gracias. Sin denles dos.